Hola, mis amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Qué bueno que estamos una vez más aquí para impartir, para compartir, para dialogar y estudiar acerca de esta importante lección, la última ya de este trimestre del material que tenemos relacionado a las parábolas. Hoy tenemos el tema la humildad y el amor desinteresado. Es una parábola muy importante, hay muchos temas que analizar, que conversar. En la iglesia, de verdad, hubiésemos tomado bastante tiempo presenciar esta clase, pues tiene muchas cosas que discutir y que, verdad, poder entre nosotros analizar profundamente. Pero para hacerla amena, hacerla agradable, la vamos a reducir, como siempre hacemos el texto, a resumir y vamos a tener una importante lección. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre, gracias por esta lección que tendremos hoy. Bendícenos, edifícanos y permite que esta lectura y esta enseñanza y el análisis que hagamos de la misma sea de grande bendición para cada una de las personas que puedan escucharla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, qué bueno que podemos hoy compartir esta hermosa lección. Y vamos de inmediato en el texto áureo de Lucas capítulo 14, verso 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La verdad práctica de esta lección dice, a partir de su propio ejemplo, Jesús presenta el camino de la humildad y del amor altruista como indispensable para los que quieren servirle. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Bien, amados hermanos, esta es una parábola, la cual se denomina la parábola de los primeros asientos o lugares de honra. Así se titula por el tema que envuelve y las explicaciones y los sucesos que en ella se narran. Pero hay algunos acontecimientos previos a la parábola que deben llamarnos a reflexión para comprender, porque siempre decimos que las parábolas que Jesús transmitía tenían un propósito y se daban a raíz de algún tipo de acontecimiento que Jesús aprovechaba para en ese momento, con algún suceso bien fresco, poder entonces tomarlo como punto de partida para traer una enseñanza trascendental y de edificación para las personas que en ese momento les rodeaban, pero también para usted y para mí, que hoy estamos siguiendo los pasos del Maestro y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Qué bueno que usted y yo podemos hoy estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre compartiendo la palabra. Pues bien, hermano, el verdadero significado de esta parábola, como dice aquí, es enseñarnos la humildad correcta. Pero vamos a ver algunos sucesos para que entendamos. Jesús era invitado muchas veces por personas de la sociedad, maestros, personas influyentes, no con el propósito sano de compartir con él como buenos amigos, sino como él narra que ellos buscaban alguna ocasión para provocarle que él dijera algo indebido, por lo cual pudieran apresarlo. Sin embargo, podemos ver que Jesús no le teme a esa forma de las personas quererlo atrapar, sino que Jesús saca ventaja de ello, los visita, aprovecha esos escenarios. Recuérdense que en la época de Cristo no había cine, no había teatro, no había internet, no había... Las personas normalmente, cuando se daban cita en alguna casa y sobre todo iba alguien de cierta relevancia social o de cierto impacto social, pues aprovechaban. Cristo tenía mucha gente que los admiraba, a ellos, a los maestros y sobre todo a Jesús, que era el maestro de los maestros. Pues cuando Cristo visitaba esas casas, muchas personas iban, aunque algunos iban con sus malas intenciones, otros realmente iban para escuchar qué iba a decir el maestro. Y Jesús aprovechaba esa oportunidad que la gente quería buscar para atraparle, para él sacarle provecho y llevarle el mensaje a aquellos que tenían hambre y sed de la palabra de Dios.
Pero como ellos querían condenarlo, Jesús, sin embargo, tomaba todo ese escenario para hablar de Dios. Seamos usted inteligentes. Y aunque las personas en algún momento nos quieran afectar o hacer daño por algo, seamos nosotros dirigidos por la sabiduría de Dios y saquemos provecho para beneficio del reino de ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos al punto número 1. Interpretación de la parábola, de los primeros lugares y de los invitados. El día, la ocasión y el lugar. Miren, primero, el día era sábado, de esa comida, de ese momento en que Jesús iba a compartir con otras personas. Lo habían invitado. Ustedes saben que el sábado era un día sagrado. El sábado realmente no se debía hacer ningún trabajo remunerativo, es decir, un trabajo que devengara beneficio para quien lo hacía. Pero realmente se hacían trabajos normales, algunos quehaceres de la casa, algunos compromisos de ayuda con otras personas, etcétera, etcétera. Antes de llegar a la lectura de esta parábola, que está en Lucas 14, del 7 hasta 14, que dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú estés convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: hey, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado que cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué glorioso. Un día sábado, Cristo es invitado por alguien, hay un grupo de personas que lo rodea, y allí está el maestro. Y el maestro observa que hay unas personas preocupadas por quererse sentar en los primeros lugares. Posiblemente eran personas de cierta importancia, pero Jesús aprovechó esto para traer un mensaje de edificación. Ahora, ¿de quién era la casa donde Jesús estaba? Era la casa de uno de los jefes de los fariseos. Oiga, ¿de quién? De los fariseos. Ustedes saben que los fariseos eran personas que se oponían a Jesús porque creían en la palabra de Dios de una forma diferente. Ojalá que nosotros hoy no nos volvamos fariseos porque opinemos un poco diferente a algunos temas de la palabra de Dios. Escudriñemos con profundidad lo que dice la palabra de Dios para no sobreponer las tradiciones o los conceptos que hemos aprendido o que nosotros nos hemos creído que son ciertos cuando en la palabra de Dios no es eso lo que predica. Mis amados hermanos, antes de esa escena, hay un hombre con una enfermedad, un hombre hidrópico a quien Jesús sanó, a quien Jesús libertó. Gloria a Dios. Pues bien, hidrópico viene de la palabra hidropesia, que es retención de líquido en el cuerpo. Son aquellas personas que ustedes saben que se le hinchan las piernas a veces, puede ser también el brazo u otra parte del cuerpo. Esta persona padecía esa enfermedad y Jesús lo ve padeciendo de ella, se compadece de la persona y le sana. Pues de inmediato los fariseos, que eran defensores a rajatabla de la ley, como la ley decía que el sábado era día de reposo, entendían que no se podía sanar una persona en el día de reposo. Entonces Jesús le dice, Jesús sabe lo que ellos piensan, pero Jesús no empieza a discutir. Fíjense que Jesús no lo confronta directamente. Mire, usted está mal. No.
Esa no es la forma. Recuérdese que la misma palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira. La gente se siente mal cuando uno lo enfrenta, lo confronta, pero no debemos hacerlo previamente creando una confrontación con la forma como estamos nosotros defendiendo nuestro argumento, nuestra causa. Entonces, Cristo le dice, pero ustedes cuando tienen un animal, un asno que se cae, que se accidenta, van y lo salvan, aunque sea día de reposo. Si eso ustedes hacen con un animal porque les interesa para beneficio personal, eso no lo dijo, pero ellos lo pueden deducir, para fines de tú trabajar y ser productivo más económicamente, ¿cuánto más no se merece una vida, una persona enferma ser sanada? ¿Acaso es mejor usted sacar un animal de un hoyo que caiga un día sábado que sanar a una persona que tiene años esclavizado por una enfermedad? Él dejó la respuesta en el aire, porque era obvio cuál sería la respuesta más justa. Y con eso ya Jesús le dejó a ellos la respuesta de por qué era válido que él sanara en día de reposo una persona, aun cuando ellos habían enseñado que no se podía hacer. Jesús continúa después de ahí y va y visita la casa de este fariseo importante. Al entrar allí, empiezan las personas buscando sentarse en los primeros lugares porque era una costumbre. Miren, los israelitas, ustedes saben que ellos usan una especie de mesa un poco grande cuando hacen eventos y ahí en esa mesa se debe sentar el anfitrión y en la medida que la persona o el invitado tiene una relación de importancia o de amistad profunda con el invitado, ellos debían entonces irse sentando unos más próximos a él. Pues las personas empiezan a acercarse. Cristo no ve que el invitado le ha dicho a nadie que se siente en determinado lugar, pero ellos están tratando de buscar estar sentados lo más cerca porque eso daba a entender a las otras personas que estaban allí que si yo estoy en esa mesa es que yo soy una persona importante. La gente siempre le ha gustado sentirse importante, a tal punto que hay libros que solamente tratan de cómo tú haces sentir a las personas importantes si quieres triunfar en la vida. Las personas son así y Cristo lo sabe y Dios lo sabe, pero Dios no quiere que ese deseo de ser importante llegue a un punto en que nos pueda afectar en nuestras relaciones y en la forma de ver la perspectiva correcta de la vida. Estas personas, entonces Cristo las ve con ese afán de sentarse cerca y les habla acerca de esta parábola de que no es necesario que no sea que tú, afanando por sentarte más adelante y tomando los primeros lugares, luego tú pasas la vergüenza de que te tengan que decir que te pares para sentar a otra persona que sí realmente era el que estaba destinado a sentarse en estos lugares. Esa mesa era una mesa cuadrangular cuya posición central era ocupada por el anfitrión y muy cerca de él, esto es a la izquierda y a la derecha, se ubicaban los invitados. Era costumbre que un invitado fuera honrado por el dueño de la fiesta. Desear esta honra no era algo erróneo, sin embargo, en la ansiedad de buscar tal honor, muchos se excedían demostrando falta de humildad y deseo por reconocimiento humano. ¿Qué es lo que trata esta parábola ahora? Primero, Jesucristo procuraba enseñar a los invitados y al mismo tiempo a sus discípulos y a todos los que lo aceptan acerca de no buscar para sí lugares de honra. Pues en el reino de Dios servir es más importante que ocupar una posición. Miren, hermano, mucha gente quiere a veces tener una determinada posición en la iglesia, como si estuvieran en una empresa o como si estuvieran en una institución política o como si estuvieran en un equipo de béisbol, que la vida cristiana no es igual que la vida secular. Y tenemos que entender esto, nosotros no podemos vivir afanados por estar en una posición, porque lo que más importa es qué tú haces desde la posición que tú tengas, no en qué posición tú estás para entonces hacer algo. Y eso nosotros debemos aprenderlo. Dios ve que lo que te lleva a una posición en Él no es la posición que Dios te da, sino el trabajo que tú desempeñas. En la medida que tú vas haciendo cosas para Dios, Dios te va poniendo en lugares más altos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que Cristo mismo enseñó. No he venido para ser servido, sino para servir. Es decir, en la medida que nosotros servimos, somos más grandes. No te preguntes
qué posición tú tienes o qué ministerio tú tienes, hazte esa sencilla pregunta. ¿Estoy yo ayudando a otros? ¿Estoy sirviéndole a otras personas? ¿Estoy colaborando con otras personas? Si la respuesta es sí, pues entonces ya tú tienes ganado tu posición. Tienes ganado una buena posición y síguelo haciendo para que profundice más. La grandeza de la enseñanza de la parábola. Lo que tenemos que hacer es practicar la humildad, el trabajo sincero. Es muy diferente al mundo. El mundo no se maneja de esa manera, pero tú y yo que somos cristianos debemos hacerlo. Terminamos aquí el punto número 1. Concluimos, hacemos un pequeño corte y de inmediato regresamos con el punto número 2, que es las grandes lecciones de la parábola y la inversión de la lógica humana. Dios te siga bendiciendo, tu hermano Adiel Taveras Angomás, del Ministerio Fe y Liberación, Casa de Dios, que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Taveras Marte. Así que un momentito y continuamos con el punto número 2 de esta importante lección.